Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar acerca del manejo de shock cardiogénico. Mi nombre es Lisette Xiomara Roja Reina y soy médico residente de tercer año de emergencias y desastres del Hospital Nacional 2 de Mayo. Van a empezar a definir shock cardiogénico. Este es un síndrome hemodinámicamente complejo que se va a caracterizar por un bajo gasto cardíaco que a menudo va a culminar en falla multiorgánica y muerte. ¿Por qué es importante abordar de manera rápida a estos pacientes en emergencia? Pues pese a los avances que hay actualmente, las tasas de mortalidad siguen siendo superiores al 40%. Es por eso que debemos realizar un diagnóstico rápido y un manejo oportuno en estos pacientes. Entonces, para hablar un poco de la fisiopatología acerca del shock cardiogénico, lo que va a haber es, al haber una disminución del gasto cardíaco, va a haber una disminución de la perfusión de órganos a nivel sistémico, se va a producir isquemia con inflamación, va a haber sobrecarga de líquidos y todo esto va a producir una falla multiorgánica que puede llevar a la muerte en el paciente. ¿Ya? Dentro de las manifestaciones de shock cardiogénico tenemos el lactato, que puede ser más de 2, la presión arterial sistólica menor de 90 o que requiere el uso de vasopresores, un índice cardíaco menor a 2.2 litros por minuto y pues un gasto cardíaco menos de 0.6. Dentro de la etiología del shock cardiogénico tenemos múltiples etiologías, ¿no? Insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia ventricular derecha, arritmias, enfermedades del pericardio como el taponamiento cardíaco, algunos tóxicos, quimioterapéuticos y difusión valvulares o mecánicas. De todas estas, la causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio, ¿no? Que es de la insuficiencia ventricular izquierda. Esto es un 40% más frecuente en estos pacientes. Ahora, existen múltiples definiciones acerca del shock cardiogénico y como vemos existen varios estudios. De ellos, acá mencionan a los 4 más importantes y como podemos ver el primero, el estudio Shock en 1999, es el único estudio que utiliza criterios tanto clínicos como hemodinámicos, ¿no? Y dentro de los criterios clínicos se utiliza la presión menor en presión sistólica menor a 90, o la falla de órganos utiliza acá el flujo urinario menor a 30 mililitros hora o las extremidades frías. Y dentro de los valores de criterios hemodinámicos, calcula el índice cardíaco menor a 2.2 y la presión de enclavamiento pulmonar que es mayor de 15. Obviamente para esto tiene que ser con métodos invasivos, ¿no? Y el resto de estudios, el YAP-SHOCK, el IMPRESS-VIAL y el CUPRIS-SHOCK utiliza criterios netamente clínicos, de las cuales en común tienen la hipotensión, ¿no? La sistólica menor de 90, que tienen signos de congestión pulmonar o falla de órganos, ¿no? Dentro de falla de órganos, alteración mental alterada, extremidades frías, el flujo urinario menor a 30 mililitros hora y el lactato mayor de 2. Entonces, la sociedad, ¿no?, de coronaria, de angiografía y enfermedades cardiovasculares crea esta estrategia de 5 etapas, de la A a la E, para poder clasificar a los pacientes con shock cardiogénico. En la etapa A es un paciente que está en riesgo, es un paciente que en el laboratorio va a estar normal, el examen físico va a estar normal, no va a tener signos de hipoperfusión ni hipotensión, no es un paciente que puede llegar a tener un shock cardiogénico. En el estadio B es un paciente que está iniciando el shock, es un paciente que tiene hipotensión o taquicardia, pero no tiene signos de hipoperfusión. En el estadio C ya es un paciente típico de shock cardiogénico en lo que va a tener hipotensión, va a tener hipoperfusión, ya va a requerir el uso de inotrópicos, vasopresores o incluso ya se puede considerar en un ECMO, ¿no? Un soporte mecánico, ¿no? Y el estadio D son los pacientes que no han respondido al tratamiento en el estadio C, en que va a requerir mayor número de fármacos, tanto en intensidad como en frecuencia. Y en el estadio E ya es un paciente pues extremo que está en un colapso cardiovascular total, en el que va a necesitar ya ventilación mecánica o maniobras mecánicas como el ECMO, ¿no? O incluso trasplante. Acá ya son pacientes que están en paro o están recibiendo RCP, ¿no?, en el momento, con apoyo de ECMO.
No es un paciente ya muy grave el estadio B. También es importante mencionar las características del paciente, ¿no? Tenemos tres características: los bioquímicos, los clínicos y los hemodinámicos. Dentro de los bioquímicos, estos nos van a ayudar para evaluar la gravedad de la disfunción miocárdica, la respuesta de los órganos y los tejidos periféricos. Entre ellos tenemos la medición de electrolitos, función renal y las pruebas de función hepática. Estos tres van a ser los marcadores de hipoperfusión de órganos vitales. Aparte, la creatinina, que en el estudio YAPSHOP-DOCS demuestra que niveles elevados de creatinina mayor a 1.33% se han asociado con mayor mortalidad en los pacientes con shock. Al igual, la hipoglicemia al ingreso se ha visto que tiene peores pronósticos. En cuanto al lactato, ya sabemos que es un marcador temprano de disfunción mitocondrial e hipoperfusión celular. Un punto de corte en el arterial, lactato arterial, es de 2. ¿Ya? Y bueno, esto se puede reevaluar entre 1 a 4 horas, y si es que los pacientes están en un estadio C, D o E, se puede realizar incluso cada hora. En cuanto al AGA, la acidosis grave también nos va a dar una respuesta fallida a ciertos vasopresores y también va a tener un efecto nocivo sobre la contractilidad del miocardio. También se ha visto que es un marcador importante durante la reanimación de un paciente con shock para poder evaluar la respuesta a la terapia. El bicarbonato sérico, cuando se evalúa temprano, también puede proporcionar información sobre el pronóstico. En un estudio reciente se ha visto que niveles bajos de bicarbonato fue un mejor predictor de mortalidad a los 30 días que el nivel de lactato más alto registrado. En cuanto al péptido natriurético, ¿no? Vemos que es útil también como un indicador de insuficiencia cardíaca y también como indicador pronóstico independiente de la supervivencia del shock cardiogénico. Dentro de los biomarcadores existen múltiples biomarcadores, de los cuales también existen algunos nuevos que todavía que son apropiados, pero que todavía no están en uso clínico de rutina diaria. Dentro de los parámetros clínicos tenemos, ¿no? Como ya mencioné al inicio, en el estadio A vamos a encontrar un examen físico normal, va a haber el laboratorio normal, no va a haber alteración en el paciente. En el estadio B ya va a haber o hipotensión o taquicardia, pero no va a tener signos de hipoperfusión tisular. Estadio C o D ya hay una alteración, la hipoperfusión marcada, hipotensión. Aquí ya está requiriendo dosis elevadas, por así decirlo, ¿no? De fármacos vasoactivos, vasopresores. Va a haber deterioro del estado mental, extremidades frías, sobrecarga de volumen, la diuresis va a estar menos de 30 mililitros hora y puede estar también insuficiencia respiratoria. Estadio A, como mencioné, es un paciente que está en colapso cardiovascular y pues acá ya va a requerir de ventilación mecánica y otras maniobras invasivas. Y en los hemodinámicos, ¿no? También estos son importantes para poder medir las presiones intracardíacas y el gasto cardíaco en los pacientes en los que se está sospechando de un shock cardiogénico. Tenemos a la cabeza el ecocardiograma, que es lo que a nosotros nos va a servir de manera más rápida tal vez. Si bien es cierto, esto no nos va a dar un diagnóstico exacto de shock, pero sí nos puede orientar, ¿no? Podemos ver signos de congestión pulmonar, podemos ver crecimiento de cavidades, entre otros. La presión arterial sí es un factor hemodinámico importante, ¿no? Tenemos la hipotensión sistémica, que va a estar definida como una presión arterial sistólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio, o una presión arterial media menos de 30 milímetros de mercurio inferior a la basal. El catéter de la arteria pulmonar, o el conocido Shunt Gums, también es importante aquí, que nos va a ayudar a medir directamente la presión de la arteria pulmonar, la presión de encadenamiento pulmonar, la oxigenación venosa mixta, el gasto cardíaco. Nos va a permitir también calcular el índice cardíaco, la resistencia vascular sistémica, el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar y la potencia cardíaca, ¿no? Que lo voy a mencionar más adelante. En cuanto a los sistemas de atención, aquí es al revés, ¿no? Tenemos que todo paciente con shock cardiogénico debe ser atendido en un nivel 1, ¿ya? Pero no es así el caso, ¿no? Porque muchos pacientes llegan al nivel 2 o al nivel 3. Nivel 2 son centros en los que ya se cuentan con un ICP, ¿no? Una intervención coronaria percutánea, o también son centros que cuentan con ECMO. Y nivel 3 pues no cuentan con ninguno, ¿no? Por lo general los pacientes llegan al nivel 2, nivel 3
Y lo que se hace es que ellos se encargan del triaje, del diagnóstico y de la estabilización del paciente y con una llamada simplemente se refiere al paciente a un nivel 1, ¿no? Para un manejo ya especializado. Entonces, dentro de la atención y departamento de emergencias, lo que es fundamental en nosotros es el triaje. Hacer un buen triaje nosotros nos va a permitir, ¿no?, a realizar un buen manejo en el paciente y evitar complicaciones futuras. ¿No? Si tenemos un paciente con una clínica típica de un IMA, que está hipotenso, que sospechamos que está cursando con un shock cardiogénico, primero confirmamos diagnóstico con un EKG de 12 derivadas, y si ya encontramos un IMA, pues lo que se debe hacer de manera inmediata es una transferencia a un centro que cuente con ICP. Otros parámetros que nos ayudan en la emergencia es un examen físico completo, el EKG de 12 derivadas, un laboratorio cercano y una ecografía, si que tenemos a la mano, ¿no? Se puede hacer de manera rápida. Entonces, ¿cómo podemos monitorizar de manera invasiva? Pues el famoso catéter de la arteria pulmonar o el Swan-Ganz, ¿no? Esto es útil. Antes se creía que no era útil, pero eso era en pacientes con falla cardíaca severa. En pacientes con shock cardiogénico se ha visto que el catéter de la arteria pulmonar es beneficioso. ¿Por qué? Pues porque disminuye la mortalidad, ¿no? Y aparte que también te permite titular los fármacos vasoactivos o vasopresores del paciente, ¿no? Entonces, el catéter de la arteria pulmonar es un método ideal, no se realiza de manera constante o frecuente en los hospitales, ya que no todos cuentan con un monitoreo, un catéter de Swan-Ganz y también que es un producto costoso, ¿no? Pero lo ideal sería que el paciente sea monitorizado con este catéter hemodinámicamente invasivo. Dentro de las terapias vasoactivas tenemos los fármacos inotrópicos o vasopresores que se pueden utilizar según las dosis de acá. El vasopresor ideal es la norepinefrina a 0.2 a 1 microgramos por kilo minuto, ¿no? Lo ideal, lo que recomienda la guía es que se tenga que administrar estos dos fármacos, iniciando con el vasopresor a la dosis que le corresponde, ¿no? Según la presión del paciente, según corresponda, y se puede administrar un fármaco inotrópico, en este caso el ideal sería la dobutamina, ¿no? A 2 a 20 microgramos kilo minuto, y esto se debería usar en su dosis más mínima y por el menor tiempo posible. El manejo del paro cardíaco en shock cardiogénico, pues más del 50% de los pacientes con infarto de miocardio en shock sufren paro, y esto va a aumentar la mortalidad hospitalaria, y la principal causa de mortalidad en estos pacientes pues va a ser la lesión cerebral anóxica. Entonces aquí deben tener un enfoque multidisciplinario, tenemos que evaluar el pronóstico del paciente, si es que va a haber una probabilidad de que tenga una recuperación neurológica o no, para poder valorar si es que va a ser candidato para una revascularización y terapias basadas en dispositivos, tal vez a un futuro. Dentro del soporte circulatorio mecánico tenemos el Invela, tenemos el Tandem HEAR, el ECMO, el IAP. No contamos con estos en nuestro hospital, pero pues no, ni en Perú. Hay el ECMO sí en algunos hospitales, ¿no? Como el Almenara, el INCOR, el Hipólito, y pues el balón de contrapulsación intraórtica que lo hacen en el INCOR nada más, ¿no? Que son también que nos van a ayudar, son mecanismos, ¿no?, de asistencia ventricular que nos van a ayudar también a mantener al paciente estable, ¿no? Por un momento nos puede ayudar como puente, ¿no? Ya sea para la recuperación o puente para un trasplante cardíaco. El SICU, ¿no? La unidad de cuidados intensivos coronarios, pues esto, aquí ingresan los pacientes con shock cardiogénico, ¿no? Aquí son pacientes que van a requerir atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana en un centro de choque de nivel 1, con un monitoreo hemodinámico invasivo y capacidad para brindar atención integral al sistema multiorgánico, ¿no? Y bueno, mencionar los objetivos de tratamiento es detectar los sinotrópicos y vasoactivos, desescalar, ¿no?, a un shock refractario y proteger el corazón, ¿no? Dentro de los criterios de shock refractario, acá tenemos pues el poder cardíaco menos de 0.6, el índice cardíaco menos de 2.2 y el lactato mayor de 2.
¿Ya? Estos básicamente este algoritmo se basa según los parámetros, pero como mencioné, no tenemos ni en mi hospital ni en algunos hospitales del Perú, no hay. Y en cuanto a los dispositivos de resistencia de ventrículo izquierdo y trasplante del corazón, pues son candidatos a trasplante de corazón pacientes con shock refractario. Sin embargo, hay que valorar los pros y contras, ya que se ha visto que post-transplantados la mortalidad es mayor, ¿no? Entonces ahí debemos considerar el riesgo-beneficio según cada paciente. En cuanto a las conclusiones, entonces, el enfoque estandarizado para shock cardiogénico va a enfatizar el diagnóstico temprano, la atención multidisciplinaria, el uso selectivo, ¿no?, de mecanismos o de un soporte mecánico y la hemodinamia invasiva. Este enfoque complementado con redes y equipos de choque va a prometer mejores resultados. El esquema también esbozado es el resultado de una amplia colaboración multidisciplinaria de expertos para poder definir los grupos de pacientes que padecen de shock. Y este esquema de clasificación, ¿no?, que mencioné de la A a la E es un método simple que se puede aplicar en todo el centro de atención, ¿no?, desde prehospitalario hasta personal de cuidados intensivos, y que va a requerir futuros estudios para poder validarla y para así evaluar su utilidad y que sea de implicaciones pronósticas a futuro. Bueno,